bendiga a la congregación Cristo Vive, a cada persona que nos sintoniza en este momento. Les doy la bienvenida a este servicio, a este jueves de discipulado con Cristo Vive, que te invito a que abras tu corazón para hoy ver un tema muy especial que comenzamos el jueves de la semana pasada, titulado Camino Ancho o Camino Estrecho, donde comenzamos a leer ayer el día jueves Mateo 7, versículo 13 al 14, que es nuestro versículo base de nuestra enseñanza. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La semana pasada vimos que hay solo dos caminos, como este versículo nos indica. Dios nos da a elegir, nos da ese privilegio de que nosotros elijamos qué camino queremos, el camino de vida o el camino de muerte. Porque en esta vida que tenemos aquí en la tierra tenemos esa oportunidad de elegirlo. No hay un tercer camino, no hay un cuarto o un quinto camino, no hay diversos caminos. Solo hay dos caminos que nos conducen a una eternidad, es decir, un para siempre. O es una vida con Cristo Jesús, una eternidad con Cristo Jesús o con el enemigo. Y nosotros tenemos, como les vengo diciendo, esa oportunidad de elegirla. Ahora, el día de hoy vamos a ver cosas que nos alejan del camino que nos conduce a Dios. Es muy importante que nosotros identifiquemos como estos síntomas, porque muchas de las veces creemos que vamos bien por ese camino que nos conduce a Dios, que vamos súper bien, que estamos haciendo las cosas bien, pero hay cosas que quizás no nos damos cuenta. Hay quizás algunos detalles que debemos de afinar, porque para ir por ese camino, para transitar por el camino de vida, debemos de hacer completamente la voluntad de Dios. Pero como primer punto, como un primer síntoma se podría decir, es que dejas de orar puerta cerrada la puerta, es decir, en privado. Te desconectas con Dios, ya no haces tus oraciones quizás matutinas, dices que ya no tengo tiempo en las mañanas para orar, en la noche tampoco me alcanza el tiempo porque me tengo que parar temprano, en todo lo que queda del día tampoco tengo tiempo. Entonces es ahí donde comienzas a ver que no tienes tiempo para orar, cerrada la puerta, como la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí vemos que es importante orar en lo secreto a Dios, porque dice que tu Padre que está en lo secreto que te ve y te recompensará. Pero ¿cómo quieres que Dios te recompense si no lo buscas en privado? Nosotros debemos orar buscando a nuestro Padre Celestial, porque en Marcos 1:35 nos enseña que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto nos enseña que Jesús se levantaba muy de temprano, es decir, es primordial la oración en nuestras vidas. Si Jesús lo hacía, nosotros debemos de seguir esos mismos pasos de Jesús. Nosotros debemos de ir en lo secreto temprano, buscar a nuestro Padre, tener comunicación con Él, porque a Él le gusta que nosotros le hablemos. Él ya sabe todas las cosas. Dios sabe incluso lo que vamos a decir mucho antes. Pero a Él le agrada que nosotros le hablemos. A Él le encanta escuchar nuestra voz. Y algunas personas dicen, no tengo tiempo, pero sí tienen tiempo para otras cosas. Sí le dedican más tiempo para el trabajo, para la casa, para el estudio, pero entonces no hay tiempo para Dios. Y es importante que hoy tú tomes una decisión, planifiques todo tu día y digas, yo voy a sacar un tiempo para Dios. Yo voy a darle a Dios lo que Él merece en privado, mi oración. Yo voy a buscarlo, yo voy a hablar con Él. Ahora, como segundo síntoma, como segundo punto, dejas de leer la Biblia. Y así como la oración, la lectura de la palabra de Dios es importante porque nos da fuerza, nos impulsa, nos llena de fe, nos llena de gozo, de amor, nos ayuda a seguir en el camino correcto. La lectura de la palabra es importante porque nos alimenta. Y la palabra de Dios nos dice, lámpara
es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es muy importante porque significa que la palabra de Dios va a alumbrar ese camino por el que nosotros vamos, que es el camino de Jesucristo. Nos va a seguir guiando por ese camino a la eternidad. Es importante nosotros leer la Biblia. También nos dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos, como les decía al principio, nos hace agarrar como más fe. También nos ayuda a que nos llenemos de fuerza para vencer al enemigo, para ir en contra de él. La palabra de Dios, como lo dice también en los proverbios, en los salmos, nos ayuda también a ser más sabios. Nos ayuda también a que si creemos en ella vamos a ser salvos y vamos a poder ser santos también. Eso nos ayuda a la palabra de Dios, por eso es importante. Ahora, como número 3, encuentras cualquier excusa para no ir a la iglesia o conectarte en línea. Y esto hoy en día es lo que más se ve, porque la persona encuentra excusa por lo que se vive mundialmente. Quizás si tu iglesia ya está abierta, encuentras la excusa para no congregarte o para no conectarte en línea. Dices que quizás no hay tiempo, o porque en la iglesia hay personas pecadoras, personas que hablan, que esto, que lo otro, pero sabemos que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, nos enseñó que Él vino a buscar a los pecadores. Jesús vino a buscar a los que están mal, incluso a los que tienen una sonrisa en su rostro, a los que se ven alegres, a los que se ven tristes, a los que son pecadores. Dios vino a buscarnos a todos. Jesús ha venido a buscarnos todos nosotros. Quizás hay excusas en no conectarte en línea, por ejemplo, en estos servicios que nosotros tenemos, en los servicios, enseñanzas que damos los miércoles, que es Cambiando para Jesucristo en Familia. Comenzamos a buscar excusas porque este servicio que es en vivo ahorita se monta al día siguiente en YouTube y no sacamos un tiempo para darle a Dios, que es en este momento que tú estás tomando de tu tiempo para dedicárselo a Dios. Debemos de dejar de sacar esas excusas, porque en Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No solo congregarnos es irnos al templo, también es aquí, porque hoy en día todo está tan actualizado, toda la tecnología, y con este problema del virus, las redes sociales es una manera en que nosotros podemos congregarnos, venir a escuchar la palabra de Dios, que Dios nos quiere hablar, y más porque dice, aquel día se acerca. Dios quiere que nosotros vengamos a escuchar su palabra, no tenerlo como excusa, porque nos enseña la palabra de Dios en Salmo 63:1. Yo quiero que usted también lo lea, porque vemos que la carne es la que no quiere. La carne es la que dice, no, pero yo no quiero ir porque me da flojera pararme los domingos que la Iglesia de Cristo Vive abre sus puertas para el servicio dominical. A mí me da flojera porque es muy temprano. Yo voy a esperar a que lo suban a YouTube y yo lo veo desde aquí, desde mi casa. O si por lo menos son los servicios de semana que son por aquí vía Instagram, entonces quizá usted dice, no, yo lo veo después porque a esa hora yo voy a hacer mi meriendita, entonces no lo voy a poder ver. Pero la palabra de Dios nos dice en Salmo 63:1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquí nos dice el punto anterior que vimos, de madrugada te buscaré. Lo importante que es buscar el rostro de Dios, que es orarle, que es hablarle en lo secreto. Y dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y aquí vemos cómo el rey David acostumbró a su carne a depender de Dios, a buscar de Dios, a llamarlo a Él. Por eso es que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo se llene de la presencia de Dios, busque a Dios, lo anhele de madrugada, le oremos, que nuestra carne anhele de Dios, que nosotros digamos, hoy es jueves, hoy es martes, miércoles, domingo, yo voy a buscar a Dios online, presencialmente. Nosotros vamos a buscar a Dios en privado también. Ahora, como número 4, ¿te emocionas más al escuchar temas de la actualidad, de lo que se hable, que al escuchar la palabra de Dios?
Muchas de las veces las personas se emocionan o les gusta más, por ejemplo, hablar que sí de famosos, de comida, de deportes, de política, que hablar y escuchar de la palabra de Dios. Nos desinteresa quizás muchas de las veces tener un tema de conversación que sea de Dios. Y eso es importante porque nosotros constantemente debemos de estar en la presencia de Dios, hablando de Dios. Quizás esa oportunidad que tengamos, no es que vamos a dejar de hablar de otros temas, pero sí es importante si tenemos la oportunidad de hablar cosas de Dios, cosas que nos edifiquen. Ahora, como número 5, te alejas de Dios. Y esto es un punto también muy interesante y muy grande porque quizás ya te alejas de Dios, no haces tu devocional, no oras a Dios en la mañana, no dejas que Dios te hable a través de ese devocional, de ese tiempo que tú tienes con Dios. Y esto es uno de los síntomas, yo creo que el peor, cuando la persona se comienza a alejar de Dios, porque significa que no le interesa saber nada de Dios. Significa que no quiere, cuando se menciona algo de Dios o un tema de Dios o la Biblia o saber de cristianos, ya no quieren saber nada. Quizás cuando un hermano le dice a esa persona, pero ven, congrégate, conéctate en línea, la persona ya no quiere nada con Dios. Y ese es el peor síntoma, alejarse de Dios. Y es el peor, porque eso significa que ya no estás por el camino que te lleva a Jesús, sino que ahora vas por el otro camino, por el camino ancho, el camino que se ve más fácil, el camino que te muestra lo que es el mundo, las fiestas, quizás la adicción, las cosas malas. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice en Santiago 4:8, dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quizás hoy sientes que te has alejado de Dios, pero Dios te dice aquí en este versículo: acércate a mí para que yo me pueda acercar a ti. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Dios nos busca siempre, incluso en momentos en los que dejamos de orar, en los que nos apartamos de Dios, en los que quizás no estás 100% haciendo la voluntad de Dios. Él te dice: acércate a mí, yo quiero estar ahí contigo, pero quizás falta que tú pongas de esa parte para que se complementen. Él te dice: acércate y yo me acercaré a ti. Limpiad las manos, los pecadores. Eso significa pidamos perdón. Acerquémonos confiadamente a Dios pidiéndole perdón para que Él se acerque a nosotros, porque Él está dispuesto a recibirnos con sus brazos abiertos. Ahora, como número 6, este síntoma es que la distracción por las circunstancias en las que vivimos. Quizás por el trabajo, quizás hay en tu universidad, en tus clases, hay muchas cosas que te distraen. Estas circunstancias que vivimos del virus te distraen y dejas que toda esa información, que todo eso que sucede se comience a concentrar en tu cabeza. Entonces comienzas a pensar más en eso, más en las cosas del trabajo, de la universidad, de tu día a día, del alimento, de muchas cosas, que en las cosas de Dios. Te comienzas a distraer, pero Dios quiere que nosotros tengamos fe, que no desmayemos, que continuemos. Dios quiere que nos esforcemos, que sigamos buscándolo a Él, porque en Cristo nosotros vamos a tener una vida más segura. Quizás tú ves que aparentemente el mundo te va a decir: pero ¿qué haces en la iglesia? ¿Qué esto? Ya dejas de hacer cosas que no son, que no le agradan a Dios, y el mundo lo comienza a notar. Entonces te van a comenzar a seducir, a decir: pero vente un ratico, que no sé qué, y el diablo comienza así muy dulcemente a querer pintarte un mundo bonito. Pero es ahí donde tú tienes que estar seguro que vas por el camino correcto y no dejarte envolver, que el camino ancho es mejor que el estrecho. Es mejor el camino de Dios, eso que no se nos olvide, a pesar de las circunstancias fuertes, de lo que podamos vivir, el camino de Dios es el mejor, es el correcto y es por el que debemos de seguir. Ahora vamos a ver cómo entrar por el camino de Dios, cómo seguir, cómo entrar, cómo permanecer en Él. Ahora, primero, antes que todo, nosotros debemos de aceptar la salvación, debemos de conocer a Dios. ¿Y cómo conocerlo? Como lo dije ahorita, leyendo la palabra de Dios. Ahora en Colosenses 2:13 nos dice:
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí vemos que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz es importante, porque dice que nosotros que estábamos muertos en pecados. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo y los conocemos, ya nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Dios perdona todos nuestros pecados, porque en Romanos 8:15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Antes estábamos muertos, éramos esclavos del enemigo, del diablo, con temor, como dice aquí, para estar otra vez en temor. Teníamos temor, teníamos muchas cargas encima. Pero dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Es decir, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el espíritu de adopción. Dice, por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora nosotros comenzamos a formar parte de una hermosa familia, que es nuestra familia en Cristo, es la iglesia. En este caso la iglesia Cristo Vive. Nosotros comenzamos a formar parte de ella, comenzamos a llamarle hermanos a cada uno de los miembros. Ahora, es importante que además de nosotros leer la escritura, la oración y la adoración a Dios, es muy importante para nosotros continuar en este camino. Como siguiente subpunto de este es obedeciendo, es decir, cómo entrar por el camino de Dios obedeciéndole a Él, porque llegamos nosotros a obedecerle a Dios como Jesús dijo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Esto quiere decir que nosotros debemos de obedecer, porque debemos de permanecer en Él. Y si nosotros nos ponemos a ver, cuando nosotros obedecemos, por ejemplo, a nuestros padres, nosotros comenzamos a entenderlos, nosotros comenzamos a conocerlos, porque nosotros pensamos, si yo obedezco a mis papás en esto, entonces significa que yo los conozco un poquito más. Sé que les va a agradar y sé que no les va a agradar. Yo sé que, por ejemplo, un ejemplo, si yo digo, papá, yo quiero salir a hacer esto, y nuestros papás nos dicen, no hijo, no vayas para allá porque, no sé, nuestros papás siempre saben lo que quizás nosotros no sabemos, quizás por la experiencia y que Dios les habla a ellos. Entonces, ellos nos dicen, no vayas, pero si nosotros lo hacemos, sabemos que los vamos a desagradar, sabemos que no va a ser bueno porque los estamos desobedeciendo, y conocemos que ellos se van quizás a enojar, que nos van a regañar, que no va a ser de su agrado. Entonces ahí ya sabemos que conocemos a nuestros padres y que estamos desobedeciéndoles. Pues así mismo pasa con Dios. Dios quiere que nosotros le obedezcamos a Él. Si Dios nos dice es por aquí, es por ahí que debemos andar. Si Dios nos dice hazlo así, así lo debemos de hacer. Porque eso significa que estamos conociendo a Dios. Que si Dios nos dice algo y nosotros no lo hacemos, ya nosotros sabemos que lo desagradamos, y que pues si lo conocemos debemos de seguir agradando a Dios. Ahora, es una forma que cuando nosotros obedecemos, nuestra actitud y nuestras acciones comienzan a reflejar el carácter de Dios. Comenzamos a cambiar, comenzamos a ser diferentes. Las personas lo van a notar, que nosotros estamos agradando a Dios, que nosotros estamos reflejando un carácter distinto. Las personas comienzan a notar algo diferente, y es que nosotros reflejamos el carácter de Dios. Y esto es muy hermoso y muy importante. Pero ahora, el jueves que viene vamos a dar continuidad de cómo podemos seguir obedeciendo a Dios, cómo podemos seguir, como les dije, este subpunto, cómo entrar por el camino de Dios. Vamos a seguir viendo puntos importantes en los que quizás tú te vas a sentir identificado, o los que quizás ya tú tienes que comenzar a hacer. Les voy a dejar un preámbulo, cómo debo pedir perdón para entrar por esas puertas. Y hay 3 tipos de situaciones en las que nosotros debemos de pedir perdón. También vamos a ver un punto hermoso de cómo debo agradar a Dios. Y eso es un poquito más de lo que vamos a ver el próximo jueves. Así que yo te invito a que te conectes, a que busques de Dios, a que pienses en qué camino tú quieres andar. Muchas bendiciones.